Atención alquimistas, ¿quieren el secreto para transformar un simple jabón de glicerina en una mina de oro de antioxidantes? Aquí lo tienen, el extracto hidroglicerinado de azaí súper concentrado. Hoy les voy a mostrar la fórmula exacta para extraer todo el poder antienvejecimiento de esta superfruta usando solo glicerina, agua y el poder de la ciencia cosmética. Nada de rellenos, solo activos puros que van a hacer que sus productos pasen de nivel amateur a nivel ultra profesional. Si no conoces el açaí o acai, déjame decirte que estás cometiendo un error gravísimo en tus formulaciones. Esta superfruta del Amazonas no es solo una moda de los desayunos aesthetic, es el auténtico escudo biológico para la piel. El açaí está cargado hasta los dientes de antocianinas. Para que te hagas una idea química, tiene hasta 30 veces más antioxidantes que el vino tinto. ¿Qué significa esto para tus jabones? Que este extracto va a neutralizar los radicales libres, que son los culpables del envejecimiento prematuro, la flacidez y las manchas. Además, es rico en ácidos grasos esenciales como el omega 6 y 9 y vitaminas A, C y E. No solo estamos creando un aditivo cosmético, estamos fabricando un elixir que repara la barrera cutánea, devuelve la luminosidad y deja un efecto glow brutal en la piel de tus clientes. Y lo mejor de todo, al hacerlo de forma hidroglicerinada, vamos a atrapar todos los aditivos hidrosolubles y los vamos a estabilizar en la glicerina para que no pierdan ni un 1% de su poder. ¿Quieres ver cómo se calcula y se prepara esta locura de extracto? Quédense a ver el video. Mi nombre es Verónica. Empezamos. Para crear este elixir amazónico, solo necesitas 4 ingredientes clave. Toma nota, porque la precisión aquí lo es todo. Glicerina líquida vegetal, 100 gramos. Es nuestro solvente principal, humectante y es autopreservante. Va a atrapar los activos y a dejar la piel súper hidratada. La consigues en tiendas especializadas de jabonería, droguerías técnicas o farmacias grandes. Asegúrate siempre que sea de grado cosmético o alimentario. Agua destilada o desmineralizada, 100 gramos. Es el solvente universal. La necesitamos sí o sí para atrapar y disolver las vitaminas y antocianinas del açaí, que no se disuelven en glicerina pura. La consigues en cualquier supermercado. Es la que le pones a la plancha. También la encuentras en tiendas de bricolage, súper fácil y económica. Açaí en polvo, deshidratado, 20 gramos. Es el alma de la fórmula, nuestro principio activo cargado de antioxidantes. Al usarlo deshidratado y pulverizado, la superficie de contacto es enorme y la extracción será masiva. Lo consigues en herbolarios, tiendas de dietética, zonas de superalimentos, de grandes supermercados o tiendas online de materia prima cosmética y orgánica. Conservante. Yo utilizo Cosgar. Aproximadamente del 0,6 al 1% de tu extracto filtrado. Es obligatorio. Al meter agua en la fórmula, creamos el hotel perfecto para bacterias y hongos. Este conservante de amplio espectro mantendrá tu extracto perfecto por meses. Lo consigues en tiendas online de insumos de cosmética natural. Es un clásico de formulación casera y profesional. También podrías utilizar Leucidal o Charomix. Es una fruta muy conocida por su contenido en compuestos antioxidantes, especialmente antocianinas, que son los pigmentos responsables de su color morado intenso. Pero hay algo importante que debes saber. Estos compuestos son sensibles a la luz, al calor, al oxígeno y al pH. Por eso, si queremos hacer un extracto más cuidado, necesitamos trabajar con higiene, protegerlo de la luz y usar una buena proporción de agua, glicerina y conservante.
Antes de tocar un solo ingrediente, pulveriza alcohol en todos tus utensilios. En cosmética, la higiene es el 50% del éxito. Coloca un recipiente de cristal sobre tu báscula y ponla a cero. Pesa exactamente 100 gramos de agua destilada. Añade justo encima 100 gramos de glicerina líquida. Pon la báscula a cero otra vez y añade los 20 gramos de açaí en polvo directamente al líquido. Empieza a mezclar con energía. Al principio parecerá que no se quiere integrar, pero insiste para que no quede ni un solo grumo y veas un líquido de un color morado intenso y espectacular. Puedes guardar tu preparación en un frasco de vidrio color ámbar y si no lo tienes, envuélvelo en papel de aluminio o papel de periódico. Recuerda que la luz destruye los antioxidantes. Guárdalo en un lugar fresco, seco y oscuro durante al menos 7 a 14 días. Ve a visitarlo una vez al día y agítalo con ganas para que el solvente siga extrayendo todos los activos del polvo. Si prefieres el método rápido, puedes utilizar una yogurtera o también a baño María a temperatura controlada. Recuerda que no debe superar los 45 grados Celsius para no destruir los antioxidantes. Pasado el tiempo de maceración, toca separar el polvo del elixir líquido. Pásalo por un filtro de café o una gasa estéril de tejido muy fino. Sé paciente. Este proceso es lento, pero te asegurará un extracto limpio de impurezas. Una vez filtrado el líquido morado, vuelve a la báscula y añade entre el 0,6 al 1% de tu conservante. En este caso yo utilizo Cosgar, pero puedes utilizar Leucidal o Charomix. Recuerda revisar la etiqueta de tu conservante que te dará exactamente la cantidad que necesitas según tu preparación. Si no tienes ninguno de estos que estoy mencionando, cuando vayas a comprar tu conservante, pídelo que proteja contra medios acuosos. De esa forma evitarás todo tipo de hongos, levaduras o moho. Yo lo he macerado en el método rápido y luego lo dejo macerar unos días al natural para filtrarlo. Lo que voy a hacer es colarlo. Podemos hacer doble filtrado. Y tenemos que agregar el conservante. Recuerden que el conservante que ustedes eligen va a trabajar con un rango de pH y si no han visto el video de cómo subir o bajar el pH para adaptarlo a nuestro conservante, les invito a que hagan un repaso de ese video. Lo podrán encontrar en la lista de reproducción donde dice extractos para jabón. Ahí van a tener la solución que vamos a hacer para subir o bajar el pH. Una vez lo tengamos correctamente filtrado, todo esto lo sacamos
Me van a preguntar qué hacemos con esto. Ya le hemos sacado las propiedades. Esto lo tienen que desechar. No sirve. Ya prácticamente no tiene nada. Este extracto hemos sacado ya sean todas sus propiedades como su color. Fíjense en su color y su aroma. Pueden hacer doble filtrado, pero yo solamente voy a hacer un filtrado. Como tengo bastante extracto, voy a lavar el frasco para volverlo a introducir aquí. Y ya lo voy a pesar para sacar exactamente la proporción que voy a utilizar de conservante. Con una tira medidora vamos a medir el pH, vamos a humedecer la tira y vamos a ver en qué rango está. El Cosgar, por ejemplo, funciona muy bien entre 4,5 y 6. El Leucidal entre 4,5 y 6,5. Y el Sharomix entre 4,5 y 5,5. Pero hasta un pH de 6 el Sharomix puede funcionar muy bien. Este extracto nos puede confundir un poco por el color que tiene. Vamos a esperar, porque exactamente no vamos a saber. Yo creo que está dentro del 6. Porque nos va a manchar un poquito, pero no llega a ser, está entre el 6 y el 5. O sea que mi pH estaría bien. Vamos a esperar un poco. Si el pH de ustedes necesita subirse o bajarse, estas son las soluciones que preparamos. Están en otro video. Esta es una solución de bicarbonato al 5%, en donde si nuestro pH necesita subirse, vamos a ir agregando gota a gota. Si nuestro pH necesita bajarse, le puse aquí una flechita para abajo, vamos a hacer una solución de ácido cítrico o de ácido láctico al 10%, donde vamos a poner 10 gramos de ácido cítrico, por ejemplo, o ácido láctico, tienen que elegir uno, y 90 gramos de agua destilada. Este sirve para bajar el pH, tendrían que agregarlo gota a gota. La solución de bicarbonato al 5%, 5 gramos de bicarbonato de sodio, 95 gramos de agua destilada. Esto es para subir el pH de nuestro hidroglicerinado. Tienen el video en el canal, pueden repasarlo. Vamos a comprobar otra vez. El pH nos confunde un poco, pero yo creo que está, a ver cómo lo ven ustedes, entre el 5 y el 6, porque no llega a ser verde. Están en estos rangos. Y el Cosgar que yo voy a utilizar funciona perfecto. Hasta 7 puede funcionar. Hasta 7, que sería el verdoso. El Cosgar es de amplio espectro, entonces me gusta mucho. La dosis que vamos a poner una vez esté filtrado, tenemos que pesar el extracto final. Va a ser entre el 0,6 hasta el 1% de Cosgar. Este es el Cosgar. Lo pueden encontrar como Geogar 221 también. Si quisieran poner Leucidal, que yo no tengo aquí, pero se los dejo en pantalla, suele usarse entre un pH de 3 y 8 según la versión. Aproximadamente, como les dije recién, entre 4,5 y 6,5, aunque mucho mejor que sea un 6, es el que va a dar mayor eficacia. Y van a utilizar entre el 2 al 4%. Si quisieran el Sharomix, mucho cuidado porque tenemos Sharomix 705 y Sharomix 701. El que yo tengo es Sharomix 705 y funciona hasta un pH de 6, pero lo ideal entre 4,5 y 5,5. También van a utilizar la misma cantidad que fuera de Cosgar, entre 0,6 y 1%. Estuve comentándoles esto para dar tiempo a que seque. Claro, nos confunde un poco porque este extracto mancha mucho, pero ya ven que sigue estando en los rangos más de amarillo. No llega a 7, que el Cosgar hasta 7 funcionaría. Yo le voy a poner Cosgar, que es el que tiene mayor cobertura contra hongos y levaduras, pero ustedes pueden utilizar el que consigan. Recuerden siempre, cuando lo vayan a comprar,
que proteja en medios acuosos porque nuestro hidroglicerinado tiene agua. Vamos a pesarlo. Y las soluciones, ya que les preparé el video y todo, no las hemos utilizado en este extracto. Porque los extractos suelen estar bastante bien balanceados. Así que si ven videos antiguos en donde no tienen las proporciones, si miden el pH pueden comprobarlo, pero suele ser bastante correcto. Pero como siempre hay diferencias en las formulaciones, especialmente de ustedes, que yo no sé cómo la están haciendo, pues hice el video especial en donde les explico cómo subir o bajar. Pero yo no necesito ni subir ni bajar. Es una solución acuosa, se las muestro. No va a modificar nada, se hace con agua destilada. Pero no la vamos a necesitar. A ver si en el próximo video, que tengo que filtrar el de piña para hacer esta colección de Amazonas, lo necesitamos. Vamos a pesar todo, a ver cuánto nos ha quedado. Recuerden siempre dejar la tara. Y tenemos 170 gramos de extracto filtrado. Tenemos 170 gramos de extracto filtrado. Voy a enseñarles a hacer el cálculo porque seguramente ustedes van a extraer otra cantidad. Entonces, si yo les doy una cifra, no va a coincidir con lo que ustedes tienen. Voy a partir de mis 170 gramos, que es lo que yo acabo de filtrar, y les voy a enseñar el cálculo matemático que tenemos que hacer. Con la calculadora menos 1%, estoy marcando el 1%, menos es igual. Me va a dar 1,70, tengo que poner 1,70 para proteger mi extracto. Si yo lo quiero hacer un poquito más suave y quiero poner 0,6, vamos a hacer el cálculo. Sería 170 gramos menos 0,6% menos es igual. Tendría que poner 1,02. Eso sería si yo quiero hacer mi protección al 0,6, que es lo que Coast Guard suele recomendar. Pero hasta un 1% está bien. Con Sharomix va a ser el mismo cálculo, desde 0,6 a 1%. Y les voy a hacer el cálculo de Leucidal, que también lo usan muchas personas. Entre el 2 y el 4%. Vamos a hacer el 2% de protección. Tenemos 170 gramos menos 2%, menos es igual 3,4 de Leucidal si quiero proteger 170 gramos al 2%. Si lo quiero proteger al 4%, porque Leucidal tiene un rango un poquito más amplio, entre el 2 al 4, tenemos 170 gramos de mi extracto menos 4%, menos es igual 6,8. Significa que si compran Leucidal, van a gastar mucho más Leucidal que si compran Coast Guard o Sharomix. Van a gastar menos cantidad. Suelen venir frasquitos de 100 gramos y si ustedes cada vez que quieren proteger gastan 6 gramitos, les va a durar mucho menos el Leucidal que el Coast Guard o que el Sharomix, para que lo sepan. Voy a proteger mi fórmula al 1% para que esté muy protegida, porque lo que son el azúcar también puede generar muchas bacterias, no solo el agua, el azúcar también. Así que voy a poner de Coast Guard 1,7, pero yo voy a poner 1,70, 1,7 porque tengo 170 gramos al 1%. También lo pueden calcular de una forma muy fácil, sacando los ceros y poniendo las comas. Pero bueno, en la calculadora, si apuntan como yo hice el cálculo, lo van a poder hacer. Voy a utilizar Coast Guard, que es GeoGuard 221. Y voy a poner 1,7. Voy a utilizar una jeringa, pero no me confío lo que diga. Vamos a ver si la jeringa ha medido perfecto. 1,7. Muchos me preguntan, ¿cuándo pongo el Coast Guard? El Coast Guard se pone porque si nosotros tenemos extracto de plantas o tenemos polvos o raíces o lo que sea, va a generar mucho más bacterias una vez ya lo terminemos. Esto yo lo hice aproximadamente una semana y media, entonces
Una vez yo lo maceré con calorcito, pero como no tuve tiempo de filtrarlo antes, lo dejé por el método convencional hasta que llega el momento de filtrarlo, siempre agitándolo, o sea que tiene muchísimas propiedades, se dan cuenta también por el color que tiene muchísimo color. Lo vamos a revolver bien para que eso se disuelva y ya va a estar protegido. Recuerden siempre etiquetar y poner si han puesto Cosgar, Leucidal o Sharomix, la proporción que han puesto, porque este tiene mucho y es mucho más fácil. El 1% es mucho más fácil para recordar, pero si usan Leucidal recuerden que es del 2 al 4, es mucho más Leucidal que si fuera Cosgar o Sharomix. Vamos a poner nuestra etiqueta, es importante dejar todo etiquetado. Una parte de planta por 10 partes de líquido extractor. Y aquí lo tienen, alquimistas, fórmulas de nivel profesional que demuestran que con química y pasión podemos elevar nuestro jabón artesanal a otro nivel. Ahora les toca a ustedes. Elijan la fórmula favorita, pónganla a prueba y cuéntenme en los comentarios qué tal les ha ido. Pero antes de irme, quiero compartirles algo muy especial en lo que he estado trabajando todo este mes. He lanzado mi nueva revista jabonera y esta edición no es una cualquiera. Está dedicada íntegramente al poder de la avena. Si quieren profundizar en la formulación terapéutica, he preparado 10 fórmulas exclusivas para pieles sensibles, tanto en español como en inglés, pensadas para que lleven sus creaciones a un nivel superior. Pueden encontrar toda la información aquí abajo en el enlace de la descripción. Estas fórmulas no saldrán en ningún video. Gracias por acompañarme en cada proceso. Si este contenido les ha servido, recuerden que su Super Sense es el motor que me permite seguir investigando, creando tutoriales y compartiendo estas fórmulas contigo. Sigan creando, sigan experimentando y sobre todo, sigan siendo los alquimistas de su propia piel. Nos vemos en el próximo video.